viajeros, ¿cómo andan? Hoy dejamos Madrid, ayer, no. Bueno, una buena forma de arrancar el video en blanco y negro. Lo que pasa es que nos levantamos muy temprano porque tomamos un colectivo low cost, que si no vieron el video... Tren. Ay, sí, un tren, bueno, que si no vieron... Toma 10. Si no vieron el video de nuestra llegada desde Madrid a Zaragoza en un low cost, tienen que ir a verlo, porque hay que aprovechar esas ofertas, digamos, Re barato, re gasolero. Promociones, sí. Sobre todo los que buscan precios, ¿no? Los busca precios. Bueno, en fin, llegamos a Zaragoza muy temprano, 8:20 de la mañana, no había nadie, es domingo. Y bueno, de poco empezó a haber gente y nos cruzamos con un lugar muy lindo que nos ameritaba para comenzar el video acá. Estamos en este espacio que rodea el Palacio de la Aljafería. Es un palacio islámico y es uno de los sitios más importantes de la ciudad de Zaragoza. Toma 14. Bueno, entonces vamos a recorrer un poquito toda esta ciudad de Zaragoza, el casco histórico, empezando por este palacio. Y bueno, acompáñenos. Tenemos un patito ahí. ¿Loco? ¿Estaba mosca, loco? ¿Eh? ¿Te desperté? ¿Muy temprano? Hola, loco. Hola. Hola, bien. Ajá. Esta impresionante fortaleza de anchos muros y sólidos torreones esconde una fantástica historia. Acá tiene un pequeño foso para evitar que se meta el que no es bienvenido. Así no van los tipos. Está considerado como una de las cimas del arte hispano-musulmán y es el espacio islámico situado más al norte de Europa, además de ser el más lujoso y mejor conservado de la época de Taifas. Una curiosidad es que la trama de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi se sitúa en la Torre del Trovador del Palacio, la parte más antigua del mismo. Además de albergar 3 palacios dentro de él, fue también tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Su arte mudéjar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Los orígenes del Palacio de la Aljafería se remontan al siglo IX, con la construcción de la Torre del Trovador, que tenía una función defensiva. En el siglo XI, los monarcas Banu de la Taifa de Zaracusta, o Taifa de Zaragoza, mandaron construir el palacio musulmán anexo al torreón, el que serviría como lugar de esparcimiento. Cuando Alfonso I, el batallador, reconquista Zaragoza a principios del siglo XII, la Aljafería se convierte en la residencia de los reyes cristianos del Reino de Aragón, quienes, a lo largo del siglo XII al XIV, realizaron numerosas ampliaciones. Durante el siglo XV, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición ocupó algunas de las instalaciones del palacio y la Torre del Trovador se utilizó como prisión en esa época. Por su parte, posteriormente, los reyes católicos ampliaron la edificación a una segunda planta sobre el palacio musulmán. Durante los siglos XVIII y XIX, el palacio tuvo usos militares y esto ocasionó algunos daños en sus instalaciones.
A lo largo del siglo XX se realizó una importante restauración de la aljafería, gracias a la cual se recuperó todo su esplendor. Y aunque por fuera sirva para apreciar su belleza, también se puede conocer por dentro con visitas que pueden ser libres y también guiadas. El recorrido transcurre por 3 áreas del monumento: el Palacio Musulmán, el Palacio Mudéjar y la Torre del Trovador. Al entrar al palacio se ve reflejado también el paso de 2 de las culturas más importantes que han reinado desde Zaragoza, la musulmana y la cristiana. La visita guiada ofrece datos históricos y los tickets se pueden obtener por la web. La Plaza de Europa se creó recién en 1987. En su centro se sitúa un llamativo monumento que se deja ver desde varias cuadras. Un obelisco de 33 metros de altura, hecho en mármol y hormigón. Al verlo, te remontás a las construcciones típicas del antiguo Egipto. Y es que no es casualidad, sino que está inspirado en los obeliscos de esta región. El mismo se inauguró en 1990 y es un homenaje a Europa. La estrella de 12 puntas que figura en su base es en honor a los 12 miembros que la Unión Europea tenía en aquel momento. La Plaza del Portillo marcaba los límites, en la época medieval, entre la parte antigua de la ciudad, dentro de las murallas y por fuera. De ella se destaca el monumento a las heroínas de los sitios de Zaragoza y también la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, una construcción barroca del siglo XVIII cuya belleza se aprecia mejor al ingresar a ella. La Plaza de Toros de Zaragoza es también conocida como La Misericordia o el Coso Ramón Pignatelli. Es el segundo coso taurino de primera categoría más antiguo de España. Fue levantada tan solo en 70 días y se construyó en ladrillo, mampostería y madera. Desde aquel entonces, la Plaza de Toros de Zaragoza ha experimentado sucesivas ampliaciones y reformas. La más importante fue en el año 1916, que le dio este aspecto que tiene actualmente, una construcción de estilo neomudéjar. Por fuera se observa que está compuesta por 3 alturas, cada una de ellas formada a su vez por galerías con arcos de medio punto. Al interior de la Plaza de Toros se accede únicamente cuando hay corridas u otros actos o eventos. Su ruedo tiene un diámetro de 48 metros. Y bueno, acá estamos en la Plaza de Toros de Zaragoza, que es llamada La Misericordia y que es una de las más antiguas con estas características. Y además, como dato, tiene una capacidad para alrededor de 10.000 personas, un poquito más de 10.000 personas, y es una plaza de toros bastante amplia, tiene alrededor de 48 metros, casi 50 metros de diámetro.
Así que es un lugar histórico y muy importante para la ciudad de Zaragoza. Y no estás vestida del color correcto para venir a un lugar así. Así que bueno, la perdemos en cualquier momento. En octubre tienen lugar las corridas más importantes de todo el año. Se celebra la Feria Taurina del Pilar, coincidiendo así con las fiestas de la ciudad en honor a la patrona. Se trata de una plaza de primera categoría, con una capacidad para 10.072 personas tras haber sido reducida las localidades. Ahí al coso de la Misericordia. Pablo Serrano fue un escultor aragonés considerado como uno de los mejores artistas del siglo pasado. Sus obras se reparten en importantes museos de todo el mundo, pero además también en Zaragoza está este increíble museo de arte moderno que lleva su nombre. El mismo está formado por salas con exposiciones temporales y otras salas con colecciones permanentes de Pablo Serrano, de su mujer, Juana Frances, y de otros artistas. Y además cuenta con una terraza con extraordinarias vistas. El acceso al museo es completamente gratuito. Bueno, y caminando por una avenida hermosísima acá en Zaragoza nos encontramos con un edificio súper que nos pareció en un principio, pero bueno, vimos el cartel, es el Instituto de Arte Contemporáneo y tiene una estructura muy moderna, muy loca. Así que bueno, esto pasa con los lugares europeos que conviven estos lugares tan antiguos y tan modernos a la vez, es impresionante. Y así hemos llegado al final de este video. Qué hermosa ciudad que es Zaragoza, ¿no? No se preocupen, que esto no termina acá. Tenemos mucho más para mostrarles en el próximo. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.